Hace unas semanas, en una típica mañana de jueves, me encontraba en medio de nuestra ajetreada rutina preparando a nuestros dos hijos para la escuela a las 7:30. El caos matutino se vio interrumpido de repente por el fuerte sonido del teléfono. Me picó la curiosidad preguntándome quién podría estar llamando a una hora tan temprana. Miré la pantalla y vi un código desconocido, lo que despertó aún más mi interés. «Hola», respondí con cautela, acercando el teléfono a mi oído para... Mi sorpresa era Claire, mi esposa, al otro lado de la línea. Me extrañó que estuviera llamando cuando habíamos hablado la noche anterior. Claire trabaja en una pequeña agencia de marketing y su llamada captó mi atención de inmediato. Yo me encargo de nuestros hijos y trabajo desde casa, mientras que ella siempre está en movimiento, trabajando en una empresa de impresión en Ishimutsist, el centro de la ciudad. A pesar de nuestros horarios diferentes, nos organizamos bien y llevamos una vida bastante cómoda. Vivimos en una acogedora casa suburbana de 4 habitaciones con piscina, y tenemos la suerte de contar con un gran grupo de amigos, pero esta vez Claire sonaba preocupada. Me contó que la noche anterior, cuando bajó al vestíbulo del hotel a buscar un periódico, alguien le robó el bolso. «Por favor, cancela nuestras tarjetas de crédito de inmediato y pide unas nuevas con urgencia. Ya informé a Joy, mi jefa, y ella se encargará de enviarme nuevas tarjetas de la empresa por mensajería urgente para que las tenga antes de irme mañana. También me transferirá algo de dinero para que pueda arreglármelas mientras tanto», dijo Claire con voz inquieta. «Pero si tú siempre eres muy cuidadosa con tus cosas». «¿Cómo pasó esto?», pregunté, sintiendo que algo no cuadraba. Lamentablemente, estaba un poco distraída y dejé mi bolso en el mostrador de la caja mientras cogía más periódicos. Cuando volví, ya no estaba. La cajera me dijo que estaba ocupada con otro cliente y que no vio nada raro. Mi licencia de conducir también estaba en el bolso, pero el hotel envió al personal a revisar los contenedores cercanos. Espero que la hayan encontrado. De lo contrario, tendré que depender de un taxi para la reunión de hoy. «No te preocupes. Me encargaré de las tarjetas de crédito de inmediato». «Lo siento, amor. Fue un descuido de mi parte. Espero que, aparte de los $1,200 que tenía en la cartera, no tengamos más inconvenientes. Las demás tarjetas podemos reemplazarlas poco a poco. Por suerte, la mayor parte de mi maquillaje sigue en la habitación, así que estaré lista para la presentación de la mañana. ¿Cómo están los niños? Extraño esos momentos en los que estábamos todos juntos. Déjame contarte lo que ocurrió hace unas 6 semanas. Afortunadamente, logré cancelar las tarjetas de crédito antes de que alguien hiciera cargos indebidos. Sin embargo, la cartera con mi licencia de conducir y otros documentos seguía sin aparecer, así que decidí dejar ese asunto de lado. La vida siguió su curso, pero hoy me encontré con algo importante. Revisando los papeles en casa, me topé con un estado de cuenta del fondo de inversión que Claire maneja aparte, el mismo que proviene de la herencia que recibió tras el trágico accidente de sus padres hace unos años. Siempre he respetado su privacidad con esa cuenta, pero al buscar la póliza de seguro de nuestra casa, encontré una carpeta con los estados de cuenta mensuales de su cuenta personal. Recordé que la herencia ascendía a unos $350,000 cuando sus padres fallecieron, y me dio curiosidad saber cuánto había crecido con el tiempo. Para mi sorpresa, el monto había aumentado a más de $400,000. Mientras revisaba el estado de cuenta, noté que había un retiro de $3,000 de su cuenta del mercado monetario hace unas 6 semanas. Mi curiosidad aumentó al preguntarme en qué había gastado ese dinero, así que decidí investigar un poco más. Para mi asombro, descubrí que había emitido un cheque considerable a una joyería local, solo un par de días después de haber perdido su bolso en esa misma ciudad. No pude evitar preguntarme qué había comprado en esa joyería. Ella no había mencionado haber comprado algo para mí y tampoco la había oído hablar de adquirir joyas para alguien más, aunque tiene un hermano. No entendía por qué él necesitaría un regalo de $3,000. Después de pensarlo un rato,
Decidí recurrir a la computadora y visitar la página web de la joyería. Anoté su número de teléfono para hacer algunas preguntas. Levanté el teléfono y marqué el número de la tienda. Una mujer respondió, presentándose como representante del negocio, y me preguntó en qué podía ayudarme. Le di mi nombre y le expliqué la transacción sobre la que quería hacer una consulta. Le mencioné que habíamos tenido un inconveniente con la compra y quería saber si había algún tipo de garantía. Ella buscó la transacción en su computadora y luego preguntó, ¿cuál era el problema con los anillos? Me quedé en silencio por un instante, tratando de entender de qué anillos estaba hablando. Afortunadamente, la mujer en la línea me aclaró rápidamente. Oh, sí, recuerdo esta compra. Cuando vino a nuestra tienda, estaba visiblemente angustiada y nos contó que le habían robado sus anillos de boda y compromiso. Quería reemplazarlos, lo cual fue una tarea bastante complicada. Mientras buscábamos opciones que se ajustaran a sus necesidades, utilizó la tarjeta de crédito de la empresa como garantía y más tarde nos envió un cheque para cubrir el costo. Ahora que menciona un problema con los anillos, quiero asegurarle que nuestra tienda ofrece una garantía de 90 días para este tipo de situaciones. ¿Es posible que el engaste del diamante se haya aflojado? Me quedé completamente desconcertado. Ella había hablado del robo de su bolso, pero nunca mencionó que también había perdido sus anillos de boda y compromiso. Tardé un momento en procesar aquella información nueva. Escuche, le dije a la mujer por teléfono, necesito hablar con mi esposa antes de tomar cualquier decisión. Me comunicaré con ustedes más tarde. Con eso me despedí. Aunque la mujer sonaba algo confundida, mi desconcierto era aún mayor. Cada vez era más evidente que los anillos debían haber estado dentro de su bolso cuando fue robado. Pero entonces, ¿por qué los llevaba ahí en primer lugar? Si no tenía intención de ocultar su estado civil, no tenía sentido que los guardara en su bolso. Hasta donde yo sabía, no había ninguna razón profesional que le impidiera mostrar que estaba casada. Sin embargo, un pensamiento inquietante comenzó a rondar por mi cabeza. ¿Y si quería aparentar que no estaba casada en ciertas situaciones sociales? La sola idea de que pudiera haber considerado la posibilidad de una aventura extramarital mientras estaba lejos de casa me revolvió el estómago. Llevábamos 11 años de matrimonio y teníamos 2 hijos maravillosos, Jeremy, de 8 años, y Melissa, de 6. Siempre había creído que nuestro matrimonio era sólido, que éramos una familia perfecta. Nuestra vida juntos me parecía plena, o al menos eso era lo que yo pensaba. Claire viajaba una vez al mes, quedándose 2 o 3 noches en ciudades lejanas. Si realmente tenía esas intenciones, tal vez veía esos viajes como una oportunidad discreta. Parecía que la pérdida de los anillos le había afectado tanto que decidió reemplazarlos por unos muy parecidos a los originales. Yo había comprado esos anillos con mi sueldo modesto. No eran lujosos, así que replicarlos no habría sido tan costoso. Si realmente los hubiera perdido, habría podido reportarlo a la aseguradora, pero entonces yo lo habría sabido. Si su bolso realmente fue robado en el hotel, debió haber hecho una denuncia. ¿Qué había declarado exactamente como perdido? Decidí buscar el número del hotel y llamé. Pregunté si tenían algún registro del robo del bolso de mi esposa. Para mi sorpresa, confirmaron que sí y que incluso tenían un informe por escrito del incidente. Pedí una copia y me la enviaron por fax poco después. El informe estaba redactado y firmado por la misma Claire. En su declaración, mencionaba que su bolso fue robado mientras bailaba en el salón. Dijo que lo había dejado en el asiento donde estaba sentada y al regresar había desaparecido. Lo más sorprendente fue que Claire dejó en claro en el informe que no quería involucrar a la policía. Mientras procesaba toda esta información, mi mente no dejaba de dar vueltas, abrumada por las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Claire me había engañado, no solo ocultándome la verdad sobre los anillos robados, sino también inventando una historia sobre el hurto de su bolso.
Tal vez había otra explicación, pero por más que lo intentaba, no podía pensar en nada más que en los pensamientos inquietantes que giraban en mi cabeza. Cada vez se hacía más evidente que necesitaba comprender el verdadero significado de la pérdida de esos anillos, o la incertidumbre acabaría volviéndome loco. Lo único que parecía claro era que los anillos estaban dentro de su bolso cuando bailaba con un hombre desconocido. Ya habían pasado varias semanas desde aquel incidente y en pocos días Claire tenía programado otro viaje. Me di cuenta de que necesitaba obtener más detalles sobre su itinerario. Quería entender qué hacía por las noches cuando no estaba en casa. Si realmente estaba involucrada con otros hombres, tal vez perder los anillos le había servido como una llamada de atención, obligándola a reflexionar sobre sus actos. Sabía que, si llegaba a confirmar su infidelidad, lo más probable era que nuestro matrimonio terminara. Sin embargo, lo que más me angustiaba era el impacto que esto tendría en nuestros hijos. Claire era, sin duda, una madre maravillosa, pero la idea de que se quedara con la custodia me resultaba insoportable, especialmente con sus constantes viajes de trabajo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier pista que me ayudara a esclarecer su fidelidad. ¿Qué otra información podría revelar lo que hacía durante sus viajes? ¿Tomaba precauciones o dejaba todo al azar? Suponía que, de ser infiel, se cuidaría. No querría arriesgarse a contraer una enfermedad o a un embarazo no deseado. Después de todo, yo me había sometido a una vasectomía tras el nacimiento de nuestro segundo hijo, por lo que un embarazo sería imposible. No podía confiar en que los hombres con los que estuviera tomaran precauciones, así que probablemente ella llevaba sus propios métodos anticonceptivos. Solo quedaba una pregunta: ¿dónde los guardaba? Era poco probable que los tuviera en casa o en el auto, así que su oficina parecía la opción más lógica. Seguramente los llevaba consigo en sus viajes de trabajo. Sabía que transportaba sus documentos, computadora portátil y materiales de presentación en un maletín grande que siempre guardaba en su oficina. Pero si tenía un vuelo temprano por la mañana, traería su maletín a casa la noche anterior y lo empacaría en su maleta para el aeropuerto. Ese detalle era crucial. Necesitaba encontrar una oportunidad para revisar el maletín antes de su partida. Solo esperaba que su próximo viaje incluyera un vuelo temprano. Decidí mantener la calma y actuar con total normalidad, sin dar señales de que algo me inquietaba. Justo cuando los niños llegaron de la escuela, yo estaba ocupado con varias tareas, lo que me dejó poco tiempo para obsesionarme con mis sospechas. Sin embargo, en el fondo de mi mente, la sombra de la posible infidelidad de Claire no desaparecía. Cuando Claire regresó del trabajo, me encontró en medio de un pequeño desastre. Mientras preparaba la cena, accidentalmente derramé un plato de frijoles en el suelo. Entre la limpieza y el manejo de los niños, terminé luciendo un poco desaliñado. Afortunadamente, ella no pareció notar nada inusual en mi comportamiento. Después de que todo estuvo en orden, la saludé con un beso en la mejilla. Nos sentamos a cenar como de costumbre, conversando sobre el día y manteniendo nuestra rutina habitual. No tenía motivos para sospechar que yo estaba al tanto de algo o que me preocupaba su próximo viaje. Así que, ¿tienes otro viaje en...? Pregunté con un tono despreocupado. Sí, respondió sin mucho entusiasmo. La misma rutina de siempre. No es algo que me emocione. Mi curiosidad me impulsó a indagar un poco más. Si no te gusta tanto, ¿has pensado en solicitar otro puesto? Llevas bastante tiempo en la empresa y conoces bien muchos aspectos de su funcionamiento. Creo que podrías adaptarte a casi cualquier posición. Ella mencionó que quería ganar más experiencia antes de hacer la transición a un trabajo de escritorio. Sin embargo, aproveché la oportunidad para apelar a su lado emocional con respecto a los niños. Realmente te extraño cuando no estás en casa, añadí, con la esperanza de despertar algo de culpa en ella. Lo sé, lo siento,
respondió con ternura. Yo también los extraño a todos. Buscando más detalles, continué. ¿Y a dónde vas esta vez exactamente? ¿Te vas por la mañana? Tal vez podamos pasar algo de tiempo juntos antes de que te vayas. Miré fijamente, consciente de que los niños podían escucharnos. Intentaba parecer normal, pero mi ansiedad era evidente. Mi estómago estaba tan revuelto que apenas podía comer. Parecía creer que todo estaba en orden, ya que su reacción fue similar a la mía. Me pregunté si tenía algún malestar estomacal, pero en realidad solo estaba comiendo sin mucho entusiasmo. Tal vez mis sospechas eran infundadas, pero la necesidad de revisar su maletín aún persistía, pues podría darme pistas sobre su lealtad. Solo voy a Denton, así que saldré mañana por la mañana, a las 7:30, mencionó. Necesito algo que me mantenga en pie hasta que regrese el viernes, añadió juguetonamente, guiñándome un ojo. Respondí de la misma manera, intentando mantener una apariencia de normalidad. Para mi sorpresa, se sonrojó. Su comentario sobre traer el maletín a casa la noche anterior al viaje significaba que no pasaría por la oficina antes de ir al aeropuerto. Su actitud sincera frente a nuestros hijos y a mí podría indicar que no había cometido ninguna infidelidad en sus viajes o que era muy hábil ocultándolo. Esperaba descubrir la verdad cuando revisara el contenido de su maletín la noche antes de su partida. Claire llegó a casa con buen ánimo. Estacionó su coche junto al mío en el garaje, como siempre, y parecía visiblemente emocionada. Esto me hizo preguntarme si su emoción se debía a nuestra conversación o si había otra razón detrás. Al entrar en la casa, no trajo el maletín consigo, lo que me hizo suponer que aún estaba en el auto. Yo estaba ocupado preparando la cena cuando, después de sentarnos a la mesa, me pidió de manera casual si podía traer su maleta del garaje cuando termináramos de comer. Por supuesto, respondí, esforzándome por no demostrar ninguna sospecha. ¿Ya tienes todo listo para tu viaje?, preguntó, tratando de tranquilizarme. Oh, sí, es un viaje de rutina. Mi maletín está en el auto, listo para la jornada. Solo empacaré una bolsa con lo esencial para la noche. Para seguir con la charla cotidiana, le pregunté, ¿tienes algún plan mientras estés fuera? No, los niños y yo seguiremos nuestra rutina habitual durante la semana. Tal vez podamos planear algo divertido en familia para el fin de semana, respondió con entusiasmo. Suena bien, dije, con genuino interés. Después de la cena, me ayudó a recoger la mesa y a cargar el lavavajillas. Una vez que terminamos, fue a la habitación a preparar sus cosas, mientras yo me dirigí al garaje para traer su maleta. Cuando inspeccioné el auto, no encontré el maletín en los asientos, lo que me llevó a pensar que lo había guardado en el maletero. Esto no me sorprendió, ya que había planeado cómo acceder a él más tarde esa noche. Al regresar a la habitación con su maleta, le pregunté con naturalidad, ¿sabes dónde están las llaves del coche? Creo que una de mis llantas está perdiendo aire lentamente. Si la llevo a la estación, Jerry puede arreglarla de inmediato. Por un breve instante pareció confundida, pero luego sacó las llaves de su bolso y me las entregó. Ella propuso una alternativa. ¿No podrías simplemente usar la llanta de repuesto? Para eso está en casos de emergencia. Con firmeza respondí, sí, la llanta de repuesto es para emergencias, pero tenemos tiempo suficiente para arreglar esto correctamente. Es mejor hacerlo bien. Sin darle oportunidad de insistir, salí rápidamente al garaje antes de que cambiara de opinión. Conduje su auto hacia The Junction Station, el taller de mi viejo amigo Jerry, a quien conocía desde la escuela. Apenas llegué, toqué la bocina para llamar su atención. Jerry me vio y abrió la puerta del taller, permitiéndome entrar antes de cerrarla detrás de mí. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó con curiosidad. Se supone que me arreglarían la llanta aquí, pero en realidad necesitaba un poco de tiempo para revisar algo más, respondí. Jerry frunció el ceño, captando mi tono de preocupación. ¿Problemas en casa?, preguntó con cautela. Tal vez. Admití sin querer dar demasiados detalles. Abrí el baúl y saqué el maletín de Claire, colocándolo sobre un banco de trabajo.
Lo abrí con cuidado. Jerry notó que un cliente lo esperaba y, antes de irse, me dijo, «Bueno, tengo un cliente. Tómate tu tiempo, amigo». Asentí mientras él se alejaba. Respiré hondo y comencé a revisar cada compartimento del maletín con sumo cuidado, asegurándome de no mover nada de su lugar. Pasé mis manos por los bolsillos internos y, de repente, algo llamó mi atención. Saqué un pequeño paquete y, al abrirlo, mi corazón se hundió. Era una caja de anticonceptivos, y faltaban 3. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ahí estaba, la prueba que más temía encontrar. Tragué saliva, sentí un nudo en el estómago y con sumo cuidado volví a colocar el paquete exactamente donde lo encontré. Cerré el maletín, lo metí de nuevo en el baúl y lo aseguré justo cuando Jerry regresaba. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó con interés. «Me temo que sí», dije con un tono de decepción que no pude ocultar. Jerry me miró con empatía. «Si quieres quedarte un rato, puedo revisar la presión de los neumáticos mientras finges que arreglaste el problema». Asentí con gratitud. Jerry no necesitaba más explicaciones. Siempre había sido un verdadero amigo. Mientras él trabajaba en los neumáticos, salí del taller y me dirigí a una estación de servicio. Llené el tanque del auto sin saber cuándo volvería a hacerlo por ella. Mi mente estaba llena de incertidumbre, y un oscuro sentimiento de tristeza y rabia se apoderó de mí. Llené el tanque de combustible sin saber cuándo volvería a hacerlo por ella. Mi mente estaba llena de pensamientos, algunos de agradecimiento hacia Jerry por su apoyo y otros consumidos por la oscuridad de la traición. Mientras conducía, de regreso a casa, la ira y la frustración crecían en mi interior como un incendio imposible de apagar. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionar no solo nuestro matrimonio, sino también a nuestros hijos? Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Más que mi dolor, lo más importante ahora era proteger a los niños. Si quería obtener la custodia, necesitaba pruebas concretas de su infidelidad. Aunque me doliera admitirlo, no podía negar que, a pesar de todo, Claire era una buena madre. Los niños necesitaban una figura materna en sus vidas, y aunque ella tuviera derecho a verlos, mi objetivo era conseguir la custodia total. Y luego estaba el otro problema. ¿Cómo explicaría ella esto a su hermano? ¿A sus amigos? Cuando llegué a casa intenté actuar con normalidad. Desde la habitación le dije, «Todo listo, solo era un clavo en la llanta, nada grave». «Ah, está bien. Gracias», respondió con un tono distante, evitando mirarme. Necesitaba un respiro, así que fui a la cocina por una cerveza y me acomodé en la sala con los niños, que estaban absortos viendo su programa favorito. Media hora después, Claire entró y se sentó a mi lado en el sofá. Para entonces, mi rabia se había calmado, pero una tristeza profunda me invadió. Nuestra familia, esa felicidad que alguna vez tuvimos, estaba a punto de convertirse en solo un recuerdo. Para mi sorpresa, Claire se acercó más y se acurrucó junto a mí. Me susurró al oído con dulzura, «¿Estás listo para esta noche?». Tomé un sorbo de mi cerveza antes de responder. «Creo que sí, pero tengo algo de dolor de estómago». Claire hizo un puchero y dijo con ternura, «Oh, qué mal, cariño». Luego me abrazó con suavidad y susurró, «Te amo». Instintivamente pasé mi brazo por sus hombros. A pesar de todo, a pesar de su traición, aún quedaba un rastro de cariño en su voz, en su forma de tocarme. ¿Por qué lo hizo? ¿Buscaba emoción? ¿Algo que yo no podía darle? Tal vez nunca lo entendería por completo, pero lo que sí sabía, con certeza, era que la confianza entre nosotros estaba destrozada. Esa noche, acostamos juntos a los niños y los besamos antes de dormir. Para ellos, el hecho de que su madre viajara con frecuencia ya era normal, así que no parecían inquietos. Pero yo sabía que por la mañana ella se iría, y con cada despedida nuestra relación se hacía más frágil. Esa noche hicimos el amor, pero algo había cambiado.
No sentí la misma pasión, la misma conexión. Claire lo notó y con preocupación preguntó, ¿Todavía te duele el estómago, amor? Asentí con la cabeza y respondí con voz apagada. Sí, pero lo soporto. En el fondo, solo quería que ella viera lo que estaba en juego, que entendiera que nuestra relación valía más que ese viaje, y entonces, sin poder evitarlo, le pregunté, ¿de verdad tienes que irte en este viaje? En el fondo, deseaba con todas mis fuerzas que todo esto fuera solo una pesadilla, algo de lo que pudiera despertar y descubrir que todo seguía bien, que nada había cambiado. Claire suspiró, y con una voz cargada de disculpa me dijo, «Lo siento, cariño, pero este viaje es importante. Haré todo lo posible por terminar pronto y regresar con ustedes. Estoy deseando que llegue el fin de semana para estar juntos». Mi pecho se sintió pesado. Tragué la tristeza y respondí con un susurro. «Está bien, amor. Mejor vayamos a dormir. Tienes que levantarte temprano para tu vuelo. Me daré una ducha rápida ahora para no preocuparme por eso en la mañana». «Vale», respondió ella antes de dirigirse al baño. Me quedé en la habitación, pero una inquietud me impulsó a acercarme a su maleta, tal vez buscando alguna señal, alguna prueba más de lo que ya temía. Al abrirla, vi en la parte superior ropa de negocios, formal y discreta, pero al revisar con más atención, mi corazón se detuvo por un momento. Ahí estaba. Su lencería más seductora, perfectamente doblada, y junto a ella, su pequeño vestido negro. Ese que la hacía ver irresistible. Cerré los ojos por un instante, intentando controlar la rabia y el dolor. Luego, con sumo cuidado, coloqué todo de vuelta exactamente como estaba y cerré la maleta. Me metí en la cama, pero el sueño no llegó. Cuando Claire empezó a moverse a las 5 de la mañana, me quedé inmóvil. No me levanté para despedirme como solíamos hacer. Simplemente no podía. Antes de salir, se inclinó hacia mí y me besó suavemente en la mejilla. «¿Sigues sintiéndote mal, amor?», preguntó en voz baja. Asentí sin decir una palabra. Escuché la puerta del garaje cerrarse y supe que se había ido. Finalmente salí de la cama y me metí a la ducha. Sabía que me esperaba un día difícil. Después de llevar a los niños a la escuela y desayunar, tomé el directorio telefónico y busqué servicios de detectives privados. Necesitaba una agencia con cobertura nacional, especialmente en la ciudad a la que Claire viajaba. Llamé a varias agencias hasta que encontré una con una sucursal en su destino. Agendé una reunión para esa misma mañana. Necesitaba respuestas. El siguiente paso fue buscar un abogado de divorcio. Un amigo me había recomendado uno en particular, así que lo llamé y concerté una cita para la tarde. Sabía que esto sería un proceso difícil, pero ya no había vuelta atrás. Cuando llegué a la oficina del detective privado, le expliqué mi situación y arreglamos la vigilancia para la noche en que Claire estaría fuera. Le di una foto de ella y detalles de su itinerario de viaje para facilitar su identificación. Me aseguraron que harían todo lo posible por conseguir pruebas fotográficas y elaborar un informe sobre sus actividades al final de su jornada. Para garantizar una comunicación fluida, acordamos que me enviarían actualizaciones por correo electrónico a su oficina en Denton. El informe final estaría listo para el lunes por la mañana. Hice un pago considerable por adelantado y antes de irme, el detective me advirtió: «Podemos intentar conseguir fotos, pero no podemos prometer nada. Haremos todo lo posible para obtener las pruebas más incriminatorias». Asentí. Ya no había marcha atrás. Acepté que eso sería suficiente. Por la tarde, tuve mi reunión con el abogado y todo salió como esperaba. Me explicó que en nuestro estado el divorcio se rige por el principio de sin culpa, lo que significa que no era necesario señalar a nadie como responsable. Sin embargo, dado que yo era el principal cuidador de nuestros hijos, era muy probable que me otorgaran la custodia. Aún así, CLA tendría derechos de visita amplios, algo que no podía evitar. En cuanto a nuestros bienes, todo se dividiría en partes iguales, 50% para cada uno.
No habría necesidad de pagar pensión conyugal porque nuestros ingresos eran similares. Pero como yo me quedaría con los niños, Claire tendría que pagar la manutención. Respecto a su herencia, me resultaba irrelevante. Nunca me importó ese dinero, y lo justo era que ella se lo quedara. Mi única prioridad era el bienestar de Mondoviset y nuestros hijos. Le pedí al abogado que preparara los documentos para que CLA los recibiera el lunes, citando diferencias irreconciliables. También solicité que aceptara dejar la casa inmediatamente tras el divorcio. El abogado confirmó que, como tutor legal de los niños, tenía el derecho de hacer esa petición. Una vez que los niños cumplieran 18, venderíamos la casa y dividiríamos el dinero a la mitad. Salí de la oficina del abogado con una sensación de alivio. Me di cuenta de que la vida seguiría adelante para mí y los niños. En cambio, CLA tendría que enfrentar las consecuencias de su traición. Aún no tomé decisiones sobre nuestras finanzas, seguros u otros asuntos legales. Creí que tendría tiempo suficiente para ocuparme de eso después de entregarle los papeles del divorcio. Además, con su herencia, Claire no tendría problemas económicos. No me preocupaba su parte de los ahorros conjuntos. Cuando llegó la hora de la salida de la escuela, me fui a casa a esperar el autobús con los niños. El viernes por la tarde, CLA regresó. Con una sonrisa le ofrecí hacerle la colada, pero, como esperaba, rechazó amablemente mi ayuda y dijo que lo haría más tarde. No pude evitar soltar una sonrisa traviesa. Sabía perfectamente por qué quería lavar su ropa ella misma. Era su forma de asegurarse de que su doble vida siguiera oculta. Más tarde, mientras estábamos acostados, CLA expresó preocupación por mi problema estomacal y me sugirió que fuera al médico. Esto ya ha durado demasiado tiempo, insistió. Con una sonrisa juguetona, le respondí que un amigo me había recomendado un nuevo medicamento y que planeaba probarlo. Le aseguré que pronto me sentiría mejor y que con suerte eso la traería de vuelta a mí. Cuando nos abrazamos, me susurró al oído que me extrañaba muchísimo. El lunes, después de que los niños se fueran a la escuela y CLA partiera hacia el trabajo, recibí una llamada de la agencia de detectives. «Tenemos el informe listo», me dijeron. Les respondí que iría enseguida, y 30 minutos después estaba sentado frente al gerente de la oficina. «Nos enviaron el reporte con fotos desde Denton esta mañana», me informó. Aún no había leído el informe en su totalidad, pero tras una rápida revisión y un vistazo a las fotos, me adelantó que parecía bastante incriminatorio. Tomé una copia y comencé a leer. El informe identificaba a la investigada como Claire Barton. Según los registros, la vigilancia comenzó el miércoles 16 de junio a las 5:17 p.m. en el vestíbulo del Hotel Marriott de Denton. Su identidad fue confirmada al comparar su foto con la que había proporcionado la oficina de Merville. Además, el informe detallaba sus movimientos. CLA llevaba su gafete de empresa y un maletín, lo que confirmaba aún más su identidad. A las 5:23 p.m., un miembro del personal la acompañó hasta la habitación 414. El informe subrayaba que en ese momento estaba sola. También incluía una foto etiquetada como ejemplo 1A, donde se veía a CLA con un atuendo de oficina antes de entrar a la habitación. En la imagen aún llevaba su anillo de bodas. Los agentes habían rentado una habitación justo enfrente de la suya. A las 6:31 p.m. detectaron movimiento. Claire salía de su habitación y se dirigía al elevador. Un minuto después, a las 6:32 p.m., salió del elevador y entró al vestíbulo del hotel. El informe indicaba que en ese momento su atuendo había cambiado. Al ver la imagen etiquetada como ejemplo 1B, mi corazón se hundió. El EGA llevaba un pequeño vestido negro de cóctel, acompañado de tacones altos, y el collar que le regalé en nuestro 10º aniversario, pero lo que más me impactó fue lo que ya no llevaba puesto, su anillo de bodas. No había duda.
En la foto su mano izquierda estaba desnuda. El informe continuaba con otra imagen aún más devastadora. La foto etiquetada como ejemplo 1D mostraba a Selah sentada en un reservado de restaurante, besando apasionadamente a otro hombre. La intensidad de su conexión era innegable en la foto. A las 8:51 p.m., el informe indicaba que CLA y el hombre salieron del restaurante juntos. Se dirigieron al elevador y subieron hasta el piso de CLA. Otra imagen, etiquetada como ejemplo 1E, capturaba el momento exacto en que ambos entraban a la habitación 414. En la foto, CLA parecía un poco ebria, pero claramente feliz con el curso de la noche. A las 11:13 p.m., el hombre salió de la habitación y abandonó el edificio. El informe también incluía el número de placa del vehículo en el que se marchó. Estaba registrado a nombre de Alexander B. Tate, residente en 1424 Aelia Drive, Denton. Al investigar más, descubrí algo aún más impactante. Alexander B. Tate estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Pero lo peor estaba por venir. Al seguir leyendo el informe, mi estómago se hundió. CLA no solo había estado con ese hombre. La noche siguiente, repitió lo mismo con otra persona. El documento estaba firmado por un investigador privado de Denton. Cerré los ojos con rabia y frustración. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestra familia? El nivel de engaño y traición superaba mis peores expectativas. Ni siquiera el hecho de haber perdido sus anillos de boda la había hecho detenerse. Después de pagarle al detective y agradecerle por su trabajo, me llevé 2 copias extra del informe en un CD. No podía correr el riesgo de perder esa evidencia. Tan pronto como llegué a casa, llamé de inmediato a mi abogado de divorcio. ¿Están listos los papeles?, pregunté con voz firme. Sí, podemos presentarlos en cualquier momento, se respondió. Entonces háganlo ya, ordené sin dudar. Y luego agregué algo más. Quiero que le entreguen los documentos en su oficina, mañana, en público. El abogado hizo una pausa, sorprendido. Podemos hacerlo, pero... ¿Está seguro? Completamente. Quería que CLA sintiera la vergüenza de sus acciones. Quería que entendiera que sus decisiones tenían consecuencias reales. Esa noche no hubo amor entre nosotros. CLA parecía inquieta, como si sintiera que algo andaba mal. No dijo nada directamente, pero parecía preocupada por mí. También la noté más distante, como si algo la inquietara. Pero no dije nada. A la mañana siguiente, desperté temprano después de una noche sin dormir. Trabajé en la computadora hasta que escuché a los niños levantarse. Después fui a la cocina y les preparé el desayuno. Cuando CLA se despidió para irse al trabajo, me dio un abrazo y trató de besarme. Yo respondí con un abrazo frío y distante. Me dio en broma, y le dije que se apurara. Fue en ese instante cuando noté algo en su mirada. Tal vez, en el fondo, ya sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando cerré la puerta detrás de ella, vi lágrimas en sus ojos. En un susurro, CLA dijo, «Te amo». Después de que se fue, una tristeza profunda me invadió. Por un instante sentí ganas de llorar, pero me contuve. Los niños necesitaban de mí atención y tenía que prepararlos para el autobús escolar. A las 10:45 am, el teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de la oficina de CLA. Respondí sin decir nada. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Entonces, en un susurro tembloroso, CLA dijo, «Lo siento». No respondí. Un segundo después, la llamada terminó. Esa noche, CLA no regresó a casa. Me pregunté si aún seguía jugando su juego de mentiras. A pesar de mi enojo, me cuestioné, ¿fui demasiado duro con ella? Los niños notaron su ausencia y preguntaron por su mamá. Para animarlos, los llevé a cenar a McDonald's. Después de comer, estaban tan cansados que se fueron directo a la cama. A la mañana siguiente, CLA llamó de nuevo. «Cariño, ¿puedo ir a casa a recoger mis cosas? ¿Podemos hablar?»
Por un momento sentí culpa, pero desapareció rápido. «Ven entre las 9 y el mediodía», respondí con calma. «Así los niños y yo no estaremos». Hice una pausa y luego agregué: «Si quieres hablar, lo haré solo en la oficina de mi abogado, después de que hayas firmado y devuelto los documentos de divorcio». Al otro lado de la línea, C.L.A. sollozó. Después de un breve silencio, susurró: «De acuerdo», y colgó. Firmó los papeles y 6 meses después, nuestro matrimonio terminó oficialmente. Pero entonces, descubrí algo inesperado. Foelea había quedado embarazada durante su aventura. Intentó ocultarlo de su último amante, pero su método anticonceptivo falló. Tarde o temprano, la verdad habría salido a la luz. Escuché rumores de que había comenzado a salir con alguien más. Incluso pensé en advertir a su futuro esposo sobre su infidelidad. No quería que otra persona sufriera lo mismo que yo. Nos reunimos en la oficina del abogado y C.L.A. suplicó que reconsiderara el divorcio. Dijo que era muy difícil para ella no tener acceso ilimitado a los niños. Le expliqué que no podía confiar en ella nunca más. Entonces me dijo que había ido a terapia y que un psicólogo la había diagnosticado con ninfomanía. Aseguró que ahora tenía sus impulsos bajo control. Pero eso no era suficiente para mí. Si realmente le importábamos, habría buscado ayuda antes. Ahora era demasiado tarde. Cuando salí de la oficina, C.L.A. seguía llorando. Meses después, un amigo me dio noticias sobre C.L.A. Trabajaba en un club nocturno y la veía cada fin de semana con diferentes hombres. No había cambiado en absoluto. Otro día, una amiga de C.L.A. me llamó. Me dijo que C.L.A. estaba enferma y necesitaba ayuda. Había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, seguía con su vida desenfrenada. Sentí algo de compasión, pero le respondí con firmeza: «Esa fue su elección. No puedo hacer nada por ella». Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Empecé a salir con alguien más. Era una mujer fuerte y valiente, alguien que también había sido traicionada y no toleraba la deslealtad. Mis hijos se llevaban bien con ella, y en mi corazón sentí que era el comienzo de algo real. Tal vez, con el tiempo, podría darme una nueva oportunidad en el amor.